Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a su programa Claro Oscuro. Hoy con temas bastante interesantes para nosotros. Tenemos, como siempre, a nuestro querido amigo, hermano, el arquitecto y consultor Yogueris Medina. Buenas noches, arquitecto. Buenas noches. ¿Y usted? ¿Qué le parece la situación internacional? ¿Creerá usted que Donald Trump logrará cumplir las promesas que él cumplió antes de la campaña? Y más hoy en día, cuando se ha planteado una hipótesis de una supuesta tercera guerra mundial, ¿qué piensa usted? En el caso mío, lo que te puedo decir es lo siguiente. Eso se puede ver de una forma hasta mixta, lo de Donald Trump. Porque no resolvió un asunto de Corea. Entonces, creó una confrontación innecesaria con China. Eso lo sabes tú. Pero también entiendo que él se va a enfocar en la economía norteamericana y en la inmigración. En eso que él se va a enfocar ahora. No, pero sobre todo algunas medidas, sobre todo de cargar los impuestos al aranceles y los impuestos con relación a la renta. Es decir, ya hay algunos institutos como el Instituto Patterson de Investigaciones Económicas a nivel mundial que dicen que es inviable porque prácticamente, primero, no va a compensar y segundo, va a hacer que los que más pueden le carguen esos impuestos a las familias más pobres. No, al parecer, no he visto el tema, no lo he visto, no lo he desglosado, pero por sentido común y ya por análisis anteriores, uno puede decir que lo que se va a atacar es el consumo. No es el consumo, al parecer es al consumo que le van a cargar los impuestos. Sí, pero hay muchos que dicen que esas guerras económicas realmente no benefician a nadie. Hay que ver que ese discurso... Pero no es así. Esa industria armamentista, Franklin, mueve billones de dólares. Sí, pero... No, un momentico, que no. Esa industria, déjame decirte algo, esa industria armamentista es insaciable. No, lo entiendo, pero insaciable. Sí. Ahora, si nosotros nos vamos a los resultados sociales y de desarrollo económico de los países, se sabe que no. Sí. Por ejemplo, Donald Trump dijo que iba a terminar esa guerra en 24 horas. Y hay que ver que Donald Trump tiene una gran afinidad con Vladimir Putin. Eso es verdad. Franklin, hay algo. Lo que pasa es que la guerra de Ucrania empieza en 2014 con lo que es Crimea. Rusia se adjudica Crimea y luego Crimea vota de manera libre por pertenecer a la Federación Rusa. En el año 2022, ante las amenazas del ingreso de Ucrania a la OTAN, pues entonces Putin lo que hace es que Putin invade a Ucrania. Sí, pero se da el caso de que para poder retardar un poco la ofensiva rusa, está pidiendo más ayuda. Entonces, ¿qué hace Joe Biden? Joe Biden autoriza la utilización de misiles hipersónicos contra Rusia. ¿Qué dice Rusia? Rusia dice, Rusia se apoya en el uso de armamento nuclear. ¿Tú me entiendes? En ese sentido, es decir, cuando Estados Unidos tiene una capacidad militar para poder destruir el mundo, según se dice, entre 14 a 15 veces destruir nuestro planeta, y que también actualmente el 60% del gasto militar lo tiene Estados Unidos. Es decir, ¿usted cree que Vladimir Putin podrá accionar ese botón militar, ese botón nuclear? No, en el caso de observando los intereses de Putin, Rusia, el mundo, no creo. Mira, yo no creo. Él va a amenazar, ni modo, se va a proteger, pero no creo que Putin sea capaz de una destrucción mundial. Eso no. Totalmente. Hasta ahí él no va a llegar, pero por otra parte. ¿Tú sabes cuántas veces cabe el presupuesto ruso en el norteamericano? 14 veces. 14 veces. 14 veces. O sea que es una diferencia abismal entre un país y otro. O sea, pero dime. No, sí. En ese sentido lo que vemos es que la primera víctima es la verdad. Es la verdad, porque en el fondo, ¿qué ocurre? La verdad termina siendo la primera víctima, porque en el fondo lo que hay es intereses. Si podrá Donald Trump llegar
a poder cumplir lo que dijo, cuando realmente la industria armamentista en el mes de septiembre del año pasado ya se había capitalizado, habían vendido aproximadamente unos 537 mil millones de dólares, 537 mil millones de dólares solamente a los miembros de la OTAN. Cuando autoriza a los miembros de la OTAN que tengan que disponer el 2% de su presupuesto, el 2%, para el uso, para la compra de armamento. Entonces, ¿quién realmente vende la mayor parte de estos armamentos? Lo vende Estados Unidos de Norteamérica. Hay que ver. En el caso de Alemania, por ejemplo, equivale a 90 mil millones de dólares. Amigos, continuando con su programa Claro Oscuro, seguimos con las promesas de que el presidente electo de Estados Unidos, que se juramenta el 20 de enero, había prometido que va a terminar la guerra, esa guerra de Ucrania con Rusia, en apenas 24 horas. Pero hay que ver los intereses que hay. Donde hay una guerra, la primera víctima es la verdad. Lo que hay es intereses. Y cuando hablamos de intereses, porque se disputa la posesión de un producto que en el fondo implica poder. En este caso es la estabilidad económica a nivel mundial y sobre todo de ciertas estructuras. Si la industria armamentista, que es el segundo eslabón que sustenta la economía mundial, le ha ido tan bien, es decir, el segundo eslabón después de la industria de las drogas, el tercero es la industria farmacéutica, el cuarto es la industria de exportación de cultura, y así a seguir. Es decir, si en el fondo a la industria armamentista le ha ido tan bien, ¿usted cree que con la fortaleza de Donald Trump como presidente será suficiente para poder llegar a un acuerdo noble y libre con esas partes que se han beneficiado de esta guerra? En ese sentido, mira, yo te voy a explicar desde el punto de vista analítico. O sea, vamos a ver. China va a jugar un papel determinante ahí. Porque ahí van a entrar las relaciones comerciales, los negocios del mundo, las vías marítimas comerciales y todo eso, y ahí van a tener que llegar a un acuerdo por obligación. Sí, no, siento que China es quien ha sustentado, es decir, no le está ayudando directamente, pero de manera indirecta. ¿Cómo? Ese es quien mantiene la economía, las industrias produciendo y también comprándole lo que son hidrocarburos, los commodities, esos hidrocarburos. También China lo hace con Estados Unidos. O sea, sí. Es un problema, mira, óyeme. La principal guerra que se está librando en el mundo, y China lo ha demostrado, es la comercial, Franklin. Claro. Es un problema económico. Sí, pero en el caso, ¿podrá Donald Trump cumplir con la promesa que ejerció durante su campaña? Es decir, ¿qué pasará, por ejemplo, con México? Bueno, en el caso cuando Donald Trump dijo que le va a colocar un 25%, que se va a salir del acuerdo de libre comercio con Canadá y México, y también que le va a colocar un arancel de un 25%. Eso fue lo que Donald Trump planteó. ¿Qué pasará con México? Pero está bien, mira, él lo puede plantear, ¿verdad? Pero ¿cuál es el fundamento para él sustentar eso? O sea, tú tendrías que tener un fundamento para tú sustentarme. Imagino que él lo tiene, ¿verdad? Imagino que él lo tiene a nivel el impacto económico, el efecto de la población, el efecto político que tiene en Estados Unidos y más el efecto comercial. Él tiene que plantear antes de usted comenzar a salirse de un acuerdo de libre comercio, Franklin. Bueno, la posición... Porque hay otra cosa. Cuando se firma eso, estamos hablando del año 90, México, sí. Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Sí. Sobre la base que se sustentó eso, del comercio, ¿verdad? Entonces usted tiene ahora, si esas bases ya no están, si no está dando resultados, si es un gasto para Estados Unidos y no se contribuye a la mejoría de la economía ni a la relación económica entre países, pues entonces usted puede hacerlo. Bueno, ahí está el problema migratorio que Donald Trump prometió que iba a deportar aproximadamente 11 millones de indocumentados que hay dentro de Estados Unidos. La posición de la presidenta de México ha sido una posición conservadora, de no dar ninguna respuesta hasta tanto no se tengan los datos de todos los cómputos, y también ella dijo que va a establecer unos planes de protección, van a tener que modificar todas las leyes con relación a la protección de los mexicanos en el extranjero a nivel consular,
Es decir, todo tipo de protección. Ahora, con relación a Venezuela, ¿qué le parece a usted que va a pasar con Venezuela? Es decir, ¿se podrá mantener Maduro cuando el Instituto Electoral de Venezuela le dio a Nicolás Maduro un 51, casi un 52% de aprobación en la elección? Y cuando los datos de la oposición no se corresponden, porque la oposición supuestamente ganó con cerca de un 68%, según los datos no aparecen las actas. ¿Qué pasará? ¿Cuál será la conducta de Estados Unidos teniendo un nuevo gobierno frente a Venezuela? ¿Se van a mantener todos esos acuerdos que facilitaban todas esas empresas petroleras, por ejemplo, con relación a Chevron, y que de cierto modo han ayudado a la economía venezolana? ¿Qué pasará? ¿Qué puede decir usted en cuanto a eso? Bueno, mira, en el caso de Maduro, a Maduro le pasa como cuando entra a la universidad, ¿verdad? Yo saqué 95, 99, ¿y dónde está el examen? Pero vamos a ver, Frank, vamos a ver. Mire, yo pasé la materia con esto. Ajá, la asignatura. Sí, mire, yo pasé la asignatura, pero hay una contraparte que está diciendo lo que tuvieron conmigo. Usted no pasó, porque usted nunca fue, ni usted presentó nada. No, que mira, ¿cómo es? Que el registro me acredita. Sí, ok, el registro lo acreditó, pero usted no tiene ningún proceso, ni usted ha librado ningún examen, ni nada. Aquí no hay nada registrado que diga que usted pasó la asignatura. Entonces, eso le pasa a Maduro. Sí. La oposición, en cambio, sí tiene las actas, y las actas son fidedignas, y dicen que ganó con un 66% Edmundo González. Ahora, ¿qué sucede? Sobre un 66%. Ahora, ¿qué sucede? En el caso de Maduro hay un consenso que él no va a continuar, por más que tú lo veas. Mira, anda buscando relaciones con Irán. Fue a una reunión del BRICS, no lo dejaron entrar. Quería pertenecer al BRICS, se lo objetaron. Lula lo objetó, dijo que él tenía un problema electoral. Un aliado de ellos. Porque Lula es un permanente aliado de Venezuela. Eso es y de los chavistas. Y Lula lo rechaza. No, comparten ideas, pero no, porque en el caso de Chávez y en el caso de Maduro, son personas, es decir, son dictaduras. Es decir, en el 2020 se robaron supuestamente las elecciones. Sí, eso fue otro contexto. El contexto es que votaron 1 millón de venezolanos nada más. Pero en esta, que votaron cerca de 8 o 9 millones de venezolanos, fue un robo burdo que hubo. Sí, pero hay que ver, por el caso de Chávez y Maduro, como que es inhumano tú someter a una población, es decir, a una población en situaciones de dificultad, de pobreza. Mira cómo están los venezolanos. Es decir, eso da pena. Un país con una capacidad productiva impresionante, y que por el interés individual de un pequeño sector, un pequeño grupo, hagan eso, es difícil. Es decir, aceptarlo. Franklin, yo pienso también, como que a veces uno tiene que tener concepto de la historia. Usted tiene que analizar lo que le pasó al Shah de Irán. Recuerda que el Shah de Irán tenía todas las riquezas. Sí. ¿Dónde terminó? En una playa abandonado, en la miseria murió el Shah de Irán. Vaya a buscar todo Omar Gaddafi, sí. Como Saddam Hussein. O sea, y usted se busca... No, en el caso de Omar Gaddafi, fue el que dijo ante la ONU que el norte de África tenía derecho... Lo que te quiero dejar dicho, Franklin, como Gaddafi duró 40 años gobernando allá, 40, 42 años, o sea, sí. ¿Cómo terminan las dictaduras, Franklin? ¿Cómo terminó Trujillo aquí? O sea, ¿cómo terminan los dictadores? Sí, pero da mucha pena, porque Libia era un país con una situación económica favorecida, y lo que Muammar Gaddafi planteó fue de permitirle al norte de África, es decir, comercializar en una moneda que no fuese el dólar, se atentó contra lo que es la estabilidad económica de Estados Unidos, y entonces por ahí comenzaron las cosas, comenzó lo que fue la primavera árabe, comenzaron a tomar los medios de comunicación y vendiendo, igual que Donald Trump, cuando tú realmente le vendes al americano blanco la idea de que va a ser sustituido por un extranjero, y que vas a pasarle a un americano blanco un puertorriqueño o un latino asesinando
un americano blanco en una calle de Estados Unidos, te lo repiten 20, 30 veces, eso fue lo que pasó, desestabilizaron, comenzaron las protestas en Libia y mira cómo terminó, es verdad, pero fue que Muammar Gaddafi, es decir, atentó contra intereses de poder, y en política hay que ver en manos de quién está el poder para tú no nadar en contra de la ola, sino a favor. Pero una pregunta, Frank. Luego de 40 años, ¿por qué Muammar Gaddafi atentaría contra quienes lo mantuvieron durante tantos años en Libia? Mira, al fin y al cabo yo nosotros, no, vamos, porque es un análisis sencillo, Frank, es sencillo el análisis. Antonio Noriega en Panamá sabe cómo terminó. Sí. Tú sabes cómo terminó Noriega. Pero era parte de esos intereses. Pero era parte de los intereses norteamericanos. Entonces, yo te pregunto a ti, Saddam Hussein, que era parte de los intereses de ellos, Gaddafi, que era parte de los intereses de ellos, o sea, ¿tú crees que solamente fue porque él dijo del asunto de la sustitución de la moneda? No hubo, en el caso de Saddam Hussein, no hubo ninguna prueba que confirmara de que ellos tenían armas de destrucción máxima. Y otra cosa. No, pero un análisis. Eso es otra cosa, Frank. Saddam Hussein fue otra cosa. Hasta 1963 Inglaterra explotaba todo el petróleo iraquiano. ¿Y qué pasó? Bueno, Saddam Hussein ejerció su papel, que le quitó ese petróleo a los ingleses para que fuese en beneficio del pueblo iraquiano, a pesar de que eso era una dictadura donde había una clase que se beneficiaba de todo y la gran mayoría no. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Buscó una justificación, porque se ha demostrado a través del tiempo de que no hubo no había arma de destrucción masiva, y lo que había era es decir, había en el fondo intereses, había que apropiarse de esos intereses que estaban en manos de otros. Continuando con su programa Claro Oscuro, habíamos dejado un tema abierto, que es por ejemplo, en el caso de la economía mundial, cuando hablábamos, por ejemplo, en 1970, que inician los petrodólares. En el 73... Cuando se acumula, cuando los exportadores acumulan una gran cantidad de dinero, y en el 73 se origina una crisis de petrolera. Perfecto. ¿Y qué pasará ahora si los árabes piden? Es decir, actualmente el 70% de la reserva mundial están en dólar. Entonces, ¿qué pasa? Hay un 30% que no. Pero ¿qué ocurre? Está la mitad de la población mundial que quiere comercializar en otra moneda que no sea el dólar. Es decir, tú ves que China le ha dado acceso a los rusos al sistema del renminbi y al yuan. Es decir, tienen ellos derecho a comercializar en otra moneda que no sea el dólar. Cuando el BRICS el año pasado superó la economía del G7, produciendo, por ejemplo, un 31.5 de la riqueza mundial, y el G7 produjo apenas un 30%. ¿Qué considera usted si los árabes exigen comercializar en una moneda que no sea el dólar? Bien, lo primero es que el dólar solamente representa el 42% del comercio a nivel mundial. O sea, es una moneda que es el 42% del uso de moneda en el mundo para el comercio. ¿Usted considera que esa mitad de la población, calculamos que los chinos tienen cerca de 1.400 millones de habitantes, India tiene... Me voy a explicar. 1.400. De todas las monedas que existen, el 42% del uso es en la moneda norteamericana. Sin embargo, la mayor parte de las transacciones es en dólar. Por eso el 42%, Franklin. Si tú tienes un 42%, tú tienes diversidad de moneda a nivel mundial, Franklin. ¿Qué pasa? Hay un consenso a partir de los acuerdos de Bretton Woods de 1944, donde se establece el dólar como moneda de uso internacional. Sí, pero es lo que digo, es decir, realmente no nos estamos refiriendo a todas las monedas que existan. Es la moneda de poder que te da el poder suficiente para que esos 100 dólares que realmente se gastan 4 centavos para producir un dólar, y lo estás produciendo, tienes 100 dólares sin tener ninguna reserva en oro. Es decir, eso es poder basado en lo que es el poderío militar americano. Y en el petróleo. Porque el petróleo, por ejemplo, Estados Unidos podría ser, pero no el mayor productor, ¿tú entiendes? Claro que no, Arabia Saudita. Pero todo el comercio en petróleo
es con dólar estadounidense, Franklin. Pero ¿qué va si actualmente ellos están planteando los árabes de comercializar en otra moneda que no sea el dólar? Eso tiene que llevar una conversión y hay que ver qué tienen ellos, Franklin. ¿Qué tienen ellos? Porque ¿qué tienen ellos? ¿Qué nivel de consumo tienen ellos? ¿Qué nivel de comercio? Su balanza comercial. Todavía hay que ver antes de crear una moneda para que sea comercializable en el mundo. Bueno, creo que ellos son más de la mitad de la población mundial. Es decir, hablando de los chinos, los indios, los hindúes, es decir, todos esos países de Irán, Irak, Arabia Saudita, es decir, son más de la población mundial. Entonces, una cosa, otro pequeño detalle, perdón. ¿Qué pasará con América Latina con esas deportaciones masivas? ¿Estará América Latina en condiciones de aceptar 11 millones de migrantes? Bueno, eso obliga a dos cosas a los países, a organizarse y a tener planes de desarrollo. Una organización y un plan de desarrollo, porque yo quiero que tú me digas a mí, este país, si llegan 4 millones o 3 millones más de dominicanos, ¿qué va a hacer? Yo te digo a ti, o sea, yo te pregunto a ti, bien, ¿qué va a hacer un país donde no tiene la capacidad industrial suficiente? Mira, la capacidad empresarial suficiente, la capacidad de generación de empleo suficiente? ¿Qué va a hacer un país de riqueza, Franklin? Si aquí se reciben, vamos a poner 3 millones más de personas, ¿qué tú crees va a pasar en el país? Bueno, todo depende quién sea el presidente, quiénes sean los que estén en el gobierno. Por ejemplo, en este sentido es el gobierno actual. Pero permiso, estamos hablando con el escenario actual, no estamos hablando en este escenario, ¿qué se va a hacer? Bueno, yo miraría las cosas de otro punto de vista. ¿Tú has visto algún plan estratégico? No, el gobierno no tiene ningún plan. Pero vamos a seguir. En cuanto a la estabilidad laboral tampoco. ¿Algún plan de desarrollo tiene? No lo tiene, no lo tiene. Es un gobierno. ¿Algún plan de acción tiene? No lo tiene, no lo tiene. Ahora, si tú miras esas personas que vienen como un activo que representa cierto valor, porque tú lo que necesitas es una fuerza de trabajo, y según Carlos Marx lo planteó, eso es un valor, ¿tú me entiendes? Si tú, por ejemplo, inicias un proceso, te olvida esa forma de hacer política clientelar asistencialista, que lo único que genera es pobreza. ¿Por qué? Porque somete a los demás a ser pobres toda su vida, lo convierte en activo, en mercancías, y después lo único que le interesa a ese grupo que tradicionalmente dirigen, lo que le interesa es sacar los beneficios de esa inversión, y la gente no se dan cuenta que están siendo convertidos en activos y mercancías y van a continuar siendo pobres toda su vida, puesto que en nada se mejora lo que es su trasfondo social, la desigualdad de oportunidades. Si esa cantidad de personas, tú de antemano tienes un plan de cómo la vas a integrar en una economía de mercado, dando acceso al crédito, capacitando, formando, integrando una economía de mercado, protegiendo ciertos sectores que son importantes, como es el sector de la agroindustria, con toda certeza que tú vas a tener un mayor desarrollo. Ahora, es un problema, es como decía, por ejemplo, Guter Frank. ¿Me permite? Dime. ¿Me permite? Aquí, sí, todo eso se va a hacer, pero no con el Congreso que tenemos. O sea, un Congreso que no ha creado una sola ley de bienestar y sin embargo sale Celso Marrancini a cobrar energía eléctrica, gente sin trabajar. Un Congreso que aquí no hay empleo, y eso es sagrado, y aprueba leyes como el Código del Menor, que si tú no pagas tú vas preso. O sea, pero no con ese Congreso, ¿verdad? No, es que da mucha pena. Pero no con ese Congreso, ¿verdad? Sí, da mucha pena. Mira la senaduría de Dajabón fue vendida por 150 millones de pesos, según dice ese dato no Salvadora. Ese dato yo no lo tengo. No, según dice. Bueno, pero yo no tengo tampoco ni por qué negarlo, ni por qué creerlo. Eso es un dato tangible. Bueno, pero de todas maneras. Sencillamente respeto a quien lo dice. Sí, respeto, es lo que yo quiero decir. Según dice, es verdad, cuando tú terminas juzgando lo que no has visto, es probable que cuando crees todo lo que el otro dice, puede terminar juzgando a lo que no ha visto. Ahora, lo que se da una información, se da una información de que esa senaduría fue comprada por 150 millones de pesos. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que quieren? No quieren que la gente se desarrolle, ¿qué es lo que quieren? Seguir siendo sometidos. Y todo llega hasta un límite. Ya esta forma de hacer política ya cumplió su rol. No podemos, es decir, un pueblo con una incapacidad de interpretación que no se da cuenta que seguimos, como dice André Guter Frank, que seguimos con aquel modelo
colonial, neocolonial, cambiando los espejitos por el oro, no, tú me entiendes, sometiendo al otro a ser pobre. Peor, un método neandertal, es un método neandertal. O sea, eso es como cuando se descubrió el fuego, cuando se frotó la piedra, que cambió el mundo. Y después la agricultura en el neolítico. Estamos todavía en el neandertal. Sí, seguimos con esa debilidad institucional y gobiernos que llegan y son débiles, una población que tú me entiendes, que muchas veces los gobiernos, estos déspotas que aman tanto a los pobres, que lo único que hacen es multiplicarlos. Y como decía, por ejemplo, Tocqueville en La democracia en América, y déjenme decirles que han tomado la decisión correcta de elegirme. Todo parece que saben lo que quieren como pueblo, seguir siendo sometidos, porque seguimos aplaudiendo a las personas, no aquel que tiene los valores que son necesarios para construir un futuro diferente, no por el nombre. Nada, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos la gentileza, la cortesía de habernos recibido en sus hogares y será hasta una próxima entrega con otro programa más de Claro y Oscuro.